reconstruyamos de la mano de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 127:1: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Amén y amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, quiero comentarles que al finalizar los grupos de influencia, en el grupo de mujeres terminamos con un libro muy lindo de la Biblia que es Nehemías, y fue de una gran enseñanza y muy enriquecedor para nuestras vidas, como se dice. Y voy a tomar este libro como base para la charla que vamos a tener en este momento. Y quiero resumir un poquito, yendo un poco más atrás de cuando Nehemías entró en acción, ¿no? Y es en la época en que el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia, que había sido llevado en cautiverio por el pecado, por la desobediencia, ¿cierto?, por no hacer lo que Dios pedía y no cumplían su palabra. Entonces duraron 70 años en el cautiverio. Y 70 años después, en el reinado del rey Ciro, él decretó que los judíos que quisieran podían volver a su tierra. Y la primera parte de los judíos que volvieron a su tierra construyeron el templo, pero las murallas seguían en el piso, seguían destruidas. Y ahí es cuando Nehemías entra en acción. Nehemías vivía en Susa. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, ¿cierto? Era el copero y consejero. Nosotros sabemos que el copero es el que prueba los alimentos del rey antes de que él los consuma por si lo quieren envenenar o alguna cosa de esas. O sea que no era tan chévere de pronto, ¿cierto?, ser el copero, porque podría morir antes que el rey, si era la voluntad de Dios. Pero aparte de ser el copero, también era el consejero del rey, entonces tenía ciertos privilegios, ¿cierto? Él podía gozar de ciertos privilegios en la casa del rey, y era la persona de confianza del rey. Entonces, pues era chévere que ser también copero. Y estando allí en Susa, él feliz, en su vida cómoda y todo, le llegó una de esas noticias que nos pueden descomponer la vida a nosotros y nos pueden cambiar el rumbo de la vida, ¿cierto? Resulta que le llegaron unos amigos a visitarlo, y vamos a ver en Nehemías 1:3, cuál fue la noticia que él recibió. Dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando le llegaron con esa noticia a Nehemías, él se preocupó, se angustió muchísimo, porque él sabía que las murallas simbolizaban protección, ¿cierto? Y las puertas es como si nosotros nos vamos para la casa y dejamos así la iglesia, con las puertas de par en par, ¿cierto? Totalmente expuestas a que lleguen y se lleven todos nuestros equipos y grave. Eso sucedía allí, ¿no? Lo primero que él pensaba, van y destruyen otra vez el templo, que ya reconstruyeron, van y lo destruyen, ¿cierto? Y en el libro de Nehemías, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, hay una introducción que me encantó, una frase que me encantó, y dice: es fácil analizar, examinar y conversar sobre los problemas del mundo, pero lo que en realidad necesitamos es personas que hagan algo al respecto. Eso lo dice en la introducción de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Y es cierto, porque nosotros vemos que pasan muchas tragedias, muchas cosas, y nosotros, ay, pobrecitos y terrible, y ahora los incendios y estos calores y todas las cosas, pero ¿quién está haciendo algo? Y resulta que así sucedía
en el pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos, algunos habían intentado subir las murallas, pero los enemigos se sobreponían y no lo podían lograr. Y uno muchas veces los toros desde la barrera, dice un dicho, los ve muy fácil, ¿cierto? Pero cuando ya están en el problema, las cosas son a otro precio, son más difíciles. Y Nehemías fue ese alguien que se puso delante de esta situación. Y él pasó de ser el copero, de ser el consejero del rey, de ser esta persona cómoda que estaba allí, a ser el líder de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y para él reconstruir esas murallas tenía que enfrentar muchísimas dificultades y muchísimos contratiempos que se le iban a levantar. Sin embargo, él se puso al frente y dijo, voy a hacerlo, pero vamos a ver cómo fue que él lo hizo. ¿Qué fue lo que él hizo para poder lograr lo que Dios había puesto en su corazón? Porque quiero decirles que si él estaba haciendo eso era porque Dios ya lo había escogido, porque Dios lo tenía destinado para hacer esa labor, ¿cierto? Así como nos tiene destinados a muchos de nosotros para las labores, sino que nosotros a veces hacemos el quite, pero Dios ahí nos tiene. Y en Nehemías 1, del 4 a 7 dice lo siguiente: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible que cumple tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mira y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi familia, mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Amén. Es una oración que él derrama su corazón delante de Dios. Es una oración de intercesión y de reconocimiento que todo lo que ellos estaban viviendo había sido por el pecado y la desobediencia del pueblo y de cada uno de ellos. Y la actitud de Nehemías, que fue de dolor, de mucho dolor, pero no se quedó ahí. No se quedó solamente en lamentarse, ¿cierto? El que hizo, él oró, intercedió por su pueblo y pidió la dirección de Dios y actuó. Porque no nos podemos quedar solamente en orar, en hacer, sino que tenemos que actuar, pero con la dirección de Dios. Y eso fue lo que hizo Nehemías, ¿cierto? Entonces Nehemías fue un estratega. Es que cuando uno lee todo el libro de Nehemías, wow, o sea, él no hace las cosas por casualidad, él es un estratega súper, él planea sus cosas y hace todo para que las cosas salgan bien y así tenemos que hacer. Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no podemos dejar que Dios sea el que haga absolutamente todo, ¿cierto? Y dice que cuando él fue a servir al rey, en su rostro se le notaba la tristeza y la nostalgia que él tenía por su pueblo. Él tenía un dolor y el pastor me corrige si me equivoco, pero ellos no podían ir a servir al rey con cara triste ni con dolor, ellos podían morir, los podían, ¿cierto? Entonces, sin embargo, a él se le notaba esa tristeza, pero vamos a ver, porque es que Nehemías conocía a su jefe. Sí, Nehemías sabía de pronto cómo llegarle también a su jefe, pero también porque estaba direccionado por Dios. Y lo que yo puedo concluir es que Nehemías hacía muy bien su trabajo. Si Nehemías se había ganado la confianza de su jefe, ¿cierto? Era porque él hacía bien las cosas y porque realmente era el hombre de confianza del rey. Y en Nehemías 2, del 4, 5 y 7 y 8, dice lo siguiente. Dice, el rey preguntó, él allá con su carita triste y todo angustiado, el rey le preguntó, bueno, espérese tantico porque creo que me salté, no. Dice, bueno, lo vio así en su nostalgia, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y dice, después
de orar al Dios del cielo, contestó Nehemías. Él no le contestó a la carrera, sino él había orado a Dios, le había pedido dirección a Dios. Le dijo, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Y póngale cuidado al resto. Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asafat, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesito para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Dense en cuenta que él sabía qué necesitaba, ¿no? Él no fue a decirle al rey, deme el permisito que me voy, sino él sabía qué era lo que necesitaba para poder llegar a cumplir el propósito por el cual Dios lo había escogido. Y sigue diciendo la palabra. Entonces el rey me concedió esta petición porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, ¿cierto? O sea, él lo que estaba consiguiendo era porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque él lo primero que hacía era buscar a Dios. Dios era el centro de su vida. Dios era su eje, él lo buscaba primero antes de hacer cualquier otra cosa. Y con todos los tropiezos que pudo encontrar él y con toda la oposición que tuvo y con toda la mala energía que se le presentó, dice que reconstruyó las murallas en 52 días. Que fue un tiempo récord. Cuando lean, es que tienen que leer todo el libro de Nehemías para que entiendan toda la historia, para que realmente se sumerjan en esa super historia. Y dice que no solamente él reconstruyó las murallas del templo, sino que también reconstruyó esas murallas espirituales, esa relación con Dios, porque acuérdense que ellos habían sido llevados en cautiverio por el pecado, ¿cierto? Y la relación con Dios no estaba también porque ellos habían desobedecido, estaban en desobediencia. Y Dios le permitió también que hubiera esa construcción también de esas murallas espirituales y volvieran a tener esa relación con Papá Dios, volver a poner a Dios también en primer lugar, ¿cierto? Y entonces todo esto viene a que si el pueblo de Israel necesitó reconstruir estas murallas, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios que somos, también necesitamos reconstruir esas murallas. Y vamos a ver cuáles son esas murallas que nosotros necesitamos para que no perdamos esa identidad con Dios, porque cuando nosotros no tenemos estas murallas de protección, somos muy vulnerables al enemigo, a que el enemigo venga y nos ataque y perdamos esa identidad como hijos de Dios. Y es que es muy fácil de verdad perder, a veces no nos damos ni siquiera cuenta cuando perdemos esa identidad con Dios. Y mi primer punto es cómo reconstruir las murallas de protección nosotros los hijos de Dios, ¿cierto? Y como les decía yo, es muy fácil pasar esa delgada línea. El pastor en algunos momentos nos ha hablado de esa delgada línea que hay entre el mundo y nosotros los hijos de Dios. Y es que en un pequeño descuido nosotros podemos pasar al otro lado sin darnos cuenta. Y créanme que es tan duro y tan doloroso cuando nos damos cuenta que hemos hecho eso, que le hemos fallado a Dios. Mire, de verdad que duele en el alma. Y uno no encuentra ni siquiera palabras para decir, Dios mío, ¿en qué momento? ¿En qué momento me descuidé? Y quizá con mi testimonio entorpecí otras cosas. Quizá no sé, por de pronto dejarme llevar por la carne, hice daño en otro lado. Es muy duro y muy doloroso cuando nosotros nos damos cuenta de eso. Y los cristianos desafortunadamente tenemos enemigos. Y nosotros tenemos 3 enemigos que los estudiamos cuando estamos haciendo nuestro proceso de formación acá en ICAS. Dígame cuáles son esos 3 enemigos mientras yo me hidrato.
Para los que no escucharon, el mundo, la carne y el diablo son nuestros tres enemigos. Y el enemigo es tan sutil que lo va envolviendo a uno, lo va envolviendo y uno como que está ahí que no se da cuenta, ¿cierto? Y lo va sacando de los propósitos de Dios, de los propósitos que Dios tiene para la vida de nosotros. Por eso necesitamos realmente con urgencia reconstruir y levantar esas murallas espirituales. Y la primera muralla que tengo aquí en mis notas que debemos levantar nosotros es la muralla de la oración, ¿cierto? Nosotros tenemos que cada día, la oración para el cristiano es vital. La oración para nosotros es nuestra herramienta, ¿cierto? Es nuestra defensa. Entonces nosotros adquirimos más fuerza espiritual, ¿cierto? Y es nuestro tiempo de comunión con Dios. Nuestra oración personal de todos los días es nuestro tiempo de comunión con Dios, es en nuestro tiempo de tener más esa identidad, de conocerle más a Él, ¿cierto? Y tenemos nuestra oración también colectiva, nuestra oración de la iglesia, donde nos reunimos todos como congregación a orar, y es el día de hoy, miércoles. Para los que no saben, a las 6 de la mañana nos conectamos a través de un link a orar. Y entonces ahí estamos todos como cuerpo de Cristo uniéndonos los unos a los otros porque oramos los unos por los otros, que a los que no se conecten los invitamos que se conecten porque de verdad necesitamos orar y fortalecernos cada día más en Dios. Y Filipenses 4, 6 y 7 dice lo siguiente: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Él nos cuida y nos protege, ¿cierto? Mientras nosotros realmente estemos en Él. Y la oración es una de esas grandes murallas que nosotros necesitamos levantar. La segunda muralla es leer la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que leer la palabra de Dios constantes y tener esa disciplina y hacerlo de una forma ordenada, ¿cierto? De pronto no que hoy abrí y leí este versículo y mañana leo otro y así sucesivamente, no. Así como en la historia de Nehemías, yo tengo que leer toda la historia para realmente entender. Porque hablábamos ahorita algo con el Paz y muchas veces nosotros cogemos y leemos la palabra, una porcioncita de la palabra, pero no leemos el contexto, entonces no entendemos lo que realmente Papá Dios nos quiere decir a través de su palabra. Entonces tenemos que entender y que tenemos que conocer a Dios y a través de su palabra conocemos los planes que Dios tiene para nuestra vida, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos direcciona, lo dice el Salmo 119, 103. Y en 2 de Timoteo vamos a ver, ahí nos dice por qué debemos nosotros leer la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Primero porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. O sea, la palabra de Dios lo es todo, ¿cierto? Porque aparte que es el manual que Dios nos dejó, aparte que nos redarguye, ¿cierto? Nos muestra lo que estamos haciendo mal, nos direcciona y nos capacita para su obra. O sea que si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no leemos la palabra de Dios y no la entendemos, pues difícilmente vamos a poder hacer la obra de Dios. Difícilmente vamos a poder cumplir para lo que Dios nos tiene en este mundo, ¿cierto? La otra muralla que debemos levantar es la del ayuno. Y el ayuno es un acto de humildad hacia Dios. Es decirle a Dios que yo dependo de Él, ¿cierto? El ayuno es decirle a Dios, aquí estoy y voy a dejar. Es una disciplina, ¿cierto? Que yo voy a decir, dejo de hacer esto que me gusta, de pronto de comer algo que a mí me agrada, para ofrecer este tiempo a Papá Dios, ¿cierto? Estoy menguando mi carne,
¿sí? Y estoy creciendo en el Espíritu. Entonces, es una muralla que también es muy importante que nosotros podamos fortalecerla y podamos entenderla, ¿cierto? Cuando nosotros ayunamos, estamos renunciando a cosas que definitivamente nos agradan, pero sí estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Pero el ayuno lo tenemos que hacer con un propósito, ¿cierto? Siempre tenemos que tener un propósito por el cual hacemos las cosas. Y enseguidita de Nehemías, que también lo pueden leer, está el libro de Esther, que también es súper guau. O sea, toda la Biblia es súper linda, ¿no? Es muy edificadora, ¿cierto? Entonces es chévere cuando uno realmente la lee y ya la va entendiendo, que no siempre uno todo lo que lee lo entiende. A veces a uno le toca devolverse y saber qué es lo que está leyendo y buscar en otro lado, y porque no todo que uno va leyendo así, ni crean que uno lo va entendiendo así de fácil, porque Dios a veces lo que me está diciendo a mí en una porción de la palabra no es lo mismo que le está diciendo a otra persona. Dios nos habla a nosotros personalmente. Y en Esther 4, 15, 16 dice lo siguiente: entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Algo similar a lo que hizo Nehemías, ¿no? Nehemías, acuérdense que no podía estar con su cara triste, sin embargo fue al rey a interceder por su pueblo. Esther tenía que hacer lo mismo, ella tenía que ir a interceder por su pueblo, porque su pueblo estaba en peligro y ella tenía que ir a interceder, y ella podía morir también, porque si el rey no la mandaba a llamar, si no lo mandaban a llamar, podía también morir. Entonces, sin embargo, pero ellos ¿qué hicieron? Se prepararon, ¿cierto? Y hicieron este ayuno con ese propósito, y Dios les respondió, porque ella fue al rey y bueno, tienen que leer también toda la historia, todo lo que el rey hizo, y bueno, ya le concedió todo lo que ella quería y hasta más. Y eso es lo que hace Papá Dios con cada uno de nosotros. La cuarta muralla que nosotros necesitamos levantar es congregarnos periódicamente. Yo le decía a alguien que estuvo el domingo acá y vino, y pues qué emoción cuando vienen las personas y nos visitan y todo, pero yo le decía, qué rico que no venga solamente cuando hay momentos especiales en la iglesia, sino que venga seguido, que se congregue, ¿cierto? Y no, yo no sé cómo suene lo que va a decir, no por nosotros, sino por ellos mismos, ¿cierto? Porque todos necesitamos ese alimento espiritual. Y el congregarnos, aparte de que es un mandato de Dios, también nosotros aprendemos muchísima palabra. Entonces, cuando nosotros levantamos esos muros de fortaleza, es cuando realmente nosotros echamos raíces en un lugar, ¿cierto? Cuando uno va a levantar una edificación, lo más importante son las bases, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros sentimos identidad en un lugar, cuando tenemos ese sentido de pertenencia, es cuando realmente podemos levantar esos muros, es cuando realmente ustedes se sienten que están en una familia, cuando sentimos que pertenecemos a un lugar, ¿cierto? Porque la iglesia de Jesucristo es universal, pero cada congregación tiene su identidad, ¿cierto? Entonces es feo cuando uno va de un lado al otro, del otro al otro, porque pues no sabe uno ni qué es lo que están haciendo, cuál es... no sé cómo se diría, el objetivo, el fundamento de cada iglesia, la identidad de cada iglesia, ¿cierto? Cuáles son los programas que tiene la iglesia, ni nada de estas cosas. Y el Salmo 92, 13 al 15 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, ¿cierto? Entonces, dense en cuenta que todo tiene un propósito, y si nosotros estamos plantados aquí es porque necesitamos mostrar y dar testimonio de Papá Dios y mostrar quién es Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros nos congreguemos, que no sea solamente... O cuando tenemos un compromiso también,
¿cierto? O cuando tenemos que venir a servir. Hay situaciones de situaciones. Hay momentos en que definitivamente uno no puede venir porque no puede. Pero hay gente que también se queda porque prefiere hacer otras cosas que para él son más importantes, pero hay que mirar cuáles son las prioridades. La quinta muralla que debemos levantar es vigilia, es vigilar, tenemos que vigilar. Y la iglesia también tiene una programación de hacer vigilia, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es que estar enterados nosotros de cuáles son los planes de nuestra iglesia y poder compartir, ser partícipes de estas actividades que, vuelvo y repito, somos nosotros los beneficiados, ¿cierto? No es ni el pastor, ni la pastora, ni los chicos de la alabanza, que cuando hacen la vigilia ellos, mejor dicho, le dedican muchísimo tiempo para poder agradar a Dios y para que nosotros nos podamos conectar con Dios. Entonces es bonito que nosotros podamos también participar de estos programas. En Marcos 13, 32, 33 dice: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nosotros tenemos que estar vigilantes porque no sabemos en qué momento nos llega la hora. Como puede que venga Jesús, ¿cierto? Puede que nos llame. Y ahí donde nos encuentre que nos hemos pasado la línea, uy, uy, uy. Terrible, ¿cierto? Entonces tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar preparados siempre para la venida de Papá Dios o para que Él nos llame a su presencia. Y el quinto es discipulado. Entonces, cuando nosotros somos discipulados y estamos discipulando, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ser discipulados para poder discipular a otras personas, para poder enseñarles a otras personas, ¿cierto? La palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, en Juan 8:32, ¿cierto? Si yo conozco la verdad, voy a ser libre. Si yo conozco la verdad, si yo conozco la palabra, voy a saber qué es lo que Dios tiene para mi vida, cuáles son esas promesas que Dios tiene para mi vida. Y me acuerdo de una historia ahora que a unos esposos, el esposo se ganó un viaje a Cancún. Sí, le dijeron, se le dieron los tiquetes, se ganó el viaje, tiene derecho al hotel, le dieron todo su paquetico para que se fuera. Él llegó feliz a contarle a la esposa: nos ganamos un viaje a Cancún, nos vamos. Y la esposa le dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, chévere los pasajes en avión, todo, el hotel y la comida. Entonces le dijo: no, pues lo de menos, llevemos, porque pues la plata, ¿dónde la vamos a sacar? Llevamos unos paqueticos, lo que sea, y nos vamos para la playa, comemos por allá tranquilitos, lo más económico posible, y disfrutamos, porque tenemos que ir a la playa a disfrutar, ¿cierto? Ya nos ganamos ese viaje, tenemos que disfrutarlo, y se fueron. Y sí, señores, que fueron, disfrutaron la playa, no sé qué, sus paqueticos, iban allá y comían, y se volvían otra vez al hotel. Y cuando ya se estaba terminando un día, ese día ya tenían que terminar, entonces se pusieron a interactuar con otras personas, y ellos contándoles y diciéndoles pues que el hotel muy lindo, que no sé qué, que ellos veían la comida, que sabrosísimo. Y ellos le dijeron: no, la comida es deliciosa en el hotel, mejor dicho, uno come todo lo que quiera, porque en este hotel, el que viene a este hotel trae todo incluido. Usted puede comer todo lo que quiera, es, mejor dicho, barra abierta, mejor dicho, buffet, todo lo que quiera. ¿Qué pasó? Ellos no conocían su regalo. Ellos no conocían qué incluía este plan y se perdieron de la bendición. Y así nos pasa a nosotros con la palabra. Así nos pasa porque nosotros muchas veces no conocemos la palabra de Dios y entonces no conocemos las bendiciones que tenemos. Ni siquiera sabemos ¿a qué tenemos derecho? ¿Qué le podemos pedir a Papá Dios? ¿Cierto? Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios y que podamos discipularnos. Dios todos los días tiene cosas nuevas para nosotros. Dios todos los días nos quiere enseñar, nos quiere mostrar algo y nos quiere bendecir. Pero la palabra de Dios dice también que el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ellos se perdieron de su regalo por no leer. Entonces es así. Otra de las murallas es decirle no a la carne.
es erradicarles y ponerle límites al mundo, que eso nos cuesta a veces tanto, que vuelvo y les digo, la bendita línea esta tan minúscula que hay allí, que resultamos nosotros en el otro lado sin darnos cuenta. Entonces tenemos que ponerle límites al mundo, saber a dónde vamos, con quién vamos, qué hacemos, todas esas cosas. Es muy importante hacerlo, ¿sí? Ponerle límites al mundo. Y en la iglesia hay mucha gente que está haciendo sus procesos, que ya fue al encuentro, que ya hizo los 12 pasos, que están en su proceso de formación, ¿cierto? Y están levantando esas murallas. Pero ¿qué pasa cuando están levantando esas murallas y por qué muchas veces la gente llega hasta cierto punto y se desvía o no quiere seguir, o en fin? Y ese es mi segundo punto, que me voy a caer. Ese es mi segundo punto. En ese proceso de reconstruir las murallas vamos a encontrar muchos contratiempos, ¿cierto? Vamos a encontrar que se van a levantar enemigos. Y aunque Dios siempre está con nosotros, ¿cierto? Porque nosotros lo hemos recibido, porque sabemos que Él es nuestro Padre, porque sabemos que Él es nuestro todo, el enemigo no se queda quieto. El enemigo también se levanta. Y recuerden que Nehemías tuvo que enfrentar muchas dificultades para poder reconstruir las murallas. Y una de esas dificultades fue enfrentarse a Sanbalat, y Sanbalat era era el gobernante de Samaria, era uno de esos gobernantes al que él pidió allá, ¿se acuerdan? Que hicieran cartas para los gobernantes, que lo dejaran pasar y todo. A pesar de que él llevaba la carta de su rey, Sanbalat le quiso hacer la vida a cuadritos al pobre Nehemías. Y dice en Nehemías 4 del 1 al 2, dice: cuando Sanbalat se enteró que estaban reconstruyendo las murallas, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y oficiales del ejército de Samaria: ¿qué creen que están haciendo este pobre debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmos piedras calcinadas, piedras que ya no servían para nada, quemadas y de todo? O sea, totalmente odioso ese señor, ¿cierto? Feo. O sea, él los menospreciaba de una forma horrible. Y muchas veces por eso es que las personas que empiezan los procesos vuelven atrás. Muchas veces porque escuchan cosas y se dejan envolver, ¿cierto? Entonces ellos comienzan su proceso de formación y el enemigo se levanta y empieza porque el enemigo sabe que ellos están levantando sus muros de protección, y pues para el enemigo no es bien que nosotros nos fortalezcamos, ¿cierto? Porque ¿cómo nos ataca? Si llega y encuentra un muro ahí, pues no puede hacer nada. Entonces por eso él empieza a meterse de una forma sutil y levanta burla, crítica y hasta calumnias, y muchas veces de la propia familia. Muchas veces uno encuentra burlas de la familia, ¿cierto? Encuentra burlas de las personas que nos rodean. Entonces se empiezan a desanimar. Y otro enemigo que tenía Nehemías era Tobías, que era una monita también, que le había declarado la guerra. ¿Y saben qué decía él? Esas murallas, si viniera un zorrillo y subiera por encima, las tumbaría. ¿Sí? Entonces, como quien dice, lo que están haciendo no sirve para nada. Entonces empiezan a encontrar ese desánimo, y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Entonces escuchamos comentarios como que le dicen a uno: ¿y usted tanto que va a la iglesia y de qué le sirve? Usted tanto que va a la iglesia, pero yo la veo igual, al contrario, la veo como que va más bien para atrás en vez de ir para adelante, ¿cierto? Y empieza uno a escuchar, y hay gente que se deja, o sea, por eso uno tiene que estar firme. La palabra de Dios dice que el que esté firme mire de no caer, porque a veces uno se deja llevar por las cosas que escucha, y empieza uno como que a pensar, sí, como que tiene razón, ¿no? Yo tanto que oro, que hago, que no sé qué, que diezmo, que voy a la iglesia, y como que no veo respuesta a mis oraciones. Entonces como que uno termina desanimándose también. Pero lo que uno no entiende es que Dios es un Dios de procesos, ¿cierto? Y Dios nos está formando.
Y Dios sabe en qué momento nos da la bendición, porque muchas veces Él nos da la bendición y nosotros nos vamos es por otro lado. Entonces esa bendición ya se convierte en el pretexto para que yo no pueda hacer las cosas. Entonces, por eso muchas veces Dios retarda las bendiciones, no es que Él no nos escuche, ¿cierto? Pero entonces uno termina dejándose llevar por lo que escucha, por lo que les dicen las demás personas y se va desanimando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y estar claros y firmes en la palabra de Dios. Y si Dios nos dio una promesa, Él lo cumple. Si Dios nos dijo que va a hacer algo por nosotros, Él lo va a hacer. Así se levante quien se levante, ¿cierto? Todos los enemigos que se puedan levantar contra Dios, no hay nada que puedan hacer, ¿cierto? Se pueden levantar los enemigos, pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que Dios venció, ¿cierto? Si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ahí en esos momentos es que nosotros tenemos que parárnosle firme al enemigo y declararle la palabra de Dios. Pero ustedes saben cómo fue que Nehemías logró construir la muralla, que ya se los dije, pero se los quiero recordar, ¿cierto? Él logró reconstruir sus murallas con valentía, con esfuerzo, con determinación, con trabajo duro y confiando en Dios, dejándose direccionar por Dios, no haciendo las cosas como él quería, no actuando a la carrera, planeando las cosas, pero siempre de la mano de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo podemos nosotros reconstruir estas murallas de las cuales les hablé yo? Igual, ¿cierto? Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que ser perseverantes, tenemos que orar, tenemos que creerle a Dios y para adelante, porque para atrás asustan, ¿cierto? Entonces tenemos que ir siempre de la mano de Dios. La única forma de construir esas murallas es de la mano de Dios. Si nosotros los vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Si nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas, cuando empezamos a orar, nos va a dar sueño. Cuando leemos la palabra, ahí sí que es como mejor dicho, ya un medicamento para que nos quedemos dormidos prontico. Pero si nosotros le pedimos la guía al Espíritu Santo, ¿cierto? Que sea Él el que nos guíe en su palabra, el que nos muestre, el que nos direccione, vamos a encontrar ese deleite en esas historias hermosas que hay en la palabra de Dios y que en cada porción de la palabra hay un mensaje para cada uno de nosotros. Entonces, mi invitación hoy es a que perseveremos, a que actuemos, a que le creamos a Dios, pero tenemos que ser proactivos, tenemos que creerle a Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos pide, ¿cierto? Tenemos que congregarnos, buscar la palabra, leerla, ¿cierto? Ver con quiénes hacemos nosotros equipo, con quiénes nos estamos juntando, ¿cierto? Tenemos que tener muchísimo cuidado.